Hola a todos y bienvenidos de vuelta al canal. Hoy quiero que nos hagamos una pregunta que a primera vista puede parecer académica, pero que en realidad nos acecha en cada rincón de nuestra vida moderna. ¿Por qué no podemos escapar de Charles Baudelaire? ¿Por qué este poeta del siglo XIX, con su vida atormentada y su obra sombría, sigue siendo el fantasma que define nuestra relación con la ciudad, con el arte, con la belleza y hasta con nuestros propios demonios internos? La pregunta central que exploraremos hoy es precisamente esa. ¿Qué tiene Baudelaire que casi 2 siglos después su pensamiento sigue siendo el espejo en el que se refleja, a menudo de forma perturbadora, el alma del siglo XXI? La clave para desentrañar este misterio nos la ofrece el brillante ensayista italiano Roberto Calasso en su obra póstuma, Choques y trova solo en Baudelaire, lo que solo se encuentra en Baudelaire. Este libro no es una biografía, no esperen un recuento de fechas y amantes, es algo mucho más profundo, una inmersión en la singularidad irreductible del poeta, un intento de aislar ese algo que lo hace único. Calasso abre el ensayo con una cita del propio Baudelaire, una frase que establece el tono de esta búsqueda existencial. Pido a todo hombre que piensa que me muestre lo que subsiste de la vida. Así que acompáñenme en este viaje. Juntos, de la mano de Calasso, vamos a intentar descubrir qué es eso que, de la vida, subsiste únicamente en Baudelaire. Para entender el genio de Baudelaire, Calasso nos invita a abandonar las categorías habituales. No estamos ante un filósofo sistemático, ni un simple poeta lírico. La tesis central del libro es que la inteligencia de Baudelaire era de una especie completamente nueva. Una inteligencia fundada sobre los nervios. Sus nervios a flor de piel no eran una debilidad, sino su principal órgano de conocimiento. El sismógrafo con el que registraba los temblores de la modernidad naciente. Para apreciar esta singularidad, Calasso lo contrasta con las mentes más imponentes de su tiempo. Contra Víctor Hugo, Baudelaire, a pesar de las alabanzas públicas, en privado no podía tomarse en serio a Hugo como un pensador. Lo veía más bien como una turbulencia oceánica, una fuerza de la naturaleza. Su filosofía, decía, era como una mesita que baila en una sesión de espiritismo. Con una ironía letal, Baudelaire escribió: Hugo piensa a menudo en Prometeo, para luego añadir que su pecho en realidad solo era desgarrado por las sanguijuelas de la vanidad. Contra Théophile Gautier le reconocía una certeza plástica que le fascinaba, pero lo consideraba demasiado disperso. Alguien que se desviaba rápidamente de la agudeza de sus percepciones para entregar la siguiente columna al periódico. La afinidad con Sainte-Beuve. Según Calasso, el único intelecto comparable era el del crítico Sainte-Beuve, pero este, por miedo a sufrir, había elegido cortarse las alas. No es casualidad que Nietzsche, con su infalible intuición, definiera a Sainte-Beuve como una preformación de Baudelaire. En definitiva, la inteligencia de Baudelaire no operaba a través de grandes sistemas, sino de descargas eléctricas, de intuiciones fulminantes que conectaban lo sublime con lo más trivial. Era una mente que pensaba con todo el cuerpo. Y es precisamente esta inteligencia nerviosa, esta capacidad de registrar las vibraciones de la ciudad y la multitud, la que lo convierte en el primer profeta de nuestra propia era de sobreestimulación y ansiedad. Baudelaire no fue solo un poeta, fue, ante todo, uno de los críticos de arte más revolucionarios y certeros que han existido. Su búsqueda en la pintura no era la de la mera belleza o la técnica perfecta. Él buscaba algo más. Calasso señala que Baudelaire despreciaba el siglo XVIII por su negación del misterio. En su lugar, el poeta rastreaba en el arte una cualidad que él llamaba la sobranatura, esa potencia que da a cada objeto un sentido más profundo, más voluntario, más despótico. No se trataba de copiar la naturaleza, sino de revelarla en una dimensión más intensa, casi mágica.
El emblema de esta búsqueda fue el pintor Eugène Delacroix. Para Baudelaire, contemplar sus cuadros era entrar en un estado alterado donde los colores hablan, donde los perfumes cuentan mundos de ideas. Era un arte que se dirigía directamente a los nervios, no al intelecto discursivo. De manera fascinante, Calasso destaca cómo Baudelaire, sin siquiera conocer la obra del pintor veneciano Tiepolo, diagnosticó su ausencia como la gran herida del arte del siglo XIX. Lo que se había perdido, lo que Baudelaire extrañaba sin saber nombrarlo, era el sentido soberano de la sprezzatura, de la facilidad, de la fluidez en el movimiento. Un aliento de grandeza celestial que había desaparecido. Pero su aporte más radical fue su definición de la belleza, una idea que sentó las bases de toda la estética moderna. Para Baudelaire, la belleza tenía una naturaleza dual. El bello está hecho de un elemento eterno, invariable, y de un elemento relativo, circunstancial, que será la época, la moda, la moral, la pasión. Esta definición era una bomba de tiempo. Como analiza Calasso, Baudelaire se atrevió a poner la moda en el mismo plano que la religión arcaica. Ambas, la frivolidad de un vestido y la solemnidad de un ídolo asirio, se convertían en el filtro necesario a través del cual la belleza eterna podía manifestarse y ser legible para la naturaleza humana. Ya no había jerarquías. Lo efímero, lo transitorio, lo moderno, se volvía tan importante como lo eterno. Sin embargo, esta visión del mundo, tan aguda y penetrante, no venía sin un costo. Estaba íntimamente ligada a los tormentos profundos de su propia alma. Si Baudelaire fue el cronista de la vida moderna, Calasso lo presenta como el primero y más preciso cartógrafo de su psicología. Fue él quien dio nombre a las neurosis y las pasiones que todavía nos definen. En el centro de su universo emocional se encuentra la noia, el tedio o ennui. Baudelaire hereda este sentimiento de Chateaubriand, pero lo transforma en algo mucho más activo y terrible. Ya no es una melancolía vaga, sino un monstruo delicado, una fuerza paralizante que se convierte en la figura tutelar que nos da la bienvenida a las flores del mal. Frente a este monstruo, Baudelaire se aferra a una única devoción, a una fe que lo redime. Él mismo la definió con una claridad abrumadora. Glorificare il culto delle immagini, la mia grande, la mia única, la mia primitiva passione. Glorificar el culto de las imágenes, mi grande, mi única, mi primitiva pasión. Este culto a las imágenes fue una decisión estratégica. Por eso su ensayo más importante, El pintor de la vida moderna, no lo dedicó a un gran maestro del salón, sino a Constantin Guis, un ilustrador de moda que deseaba permanecer anónimo, firmando solo como Monsieur G. Esta elección fue un ataque deliberado a la pomposidad y la jerarquía del gran arte. Baudelaire insinuaba que un excesivo respeto por el arte puede ser un impedimento fatal para comprender la verdadera vitalidad de las imágenes. Entendió antes que nadie que el pulso de la modernidad no latía en las grandes pinturas históricas, sino en las ilustraciones efímeras y comerciales que todos los demás despreciaban. Como observaron los hermanos Goncourt en aquella época, la única cosa divertida son las artes inferiores. Esta libertad de juicio se basaba en una defensa radical de su propia independencia intelectual. En una época de sistemas filosóficos y políticos rígidos, Baudelaire reclamó dos derechos que la modernidad había olvidado. Dos bastante importantes han sido olvidados, que son el derecho de contradecirse y el derecho de irse. El derecho de contradecirse era su escudo contra la tiranía de la coherencia forzada. El derecho de irse, su afirmación de soberanía personal frente a cualquier sistema que pretendiera atraparlo. Estos principios le permitieron navegar por la complejidad del alma humana sin las ataduras de una ideología.
y en ningún lugar se manifestó esta compleja vida interior de forma tan vívida y extraña que en sus sueños. Uno de los análisis más extraordinarios del libro de Calasso es su disección de un sueño que Baudelaire transcribió en una carta. Es el sueño del Bordello Museo, y es una llave maestra para acceder a las profundidades de su psique. La narración del sueño es alucinante. Aquí están los momentos clave. 1. El acto de entrega. Baudelaire siente el deber de regalar la primera copia de su traducción de Edgar Allan Poe a la maîtresse de un burdel. Este gesto, nos dice Calasso, revela la conexión indisoluble en su mente entre el libro, el deseo y lo obsceno. El libro se convierte en la llave que da acceso al lugar del vicio. 2. La entrada humillante. Al entrar, se da cuenta de que tiene los pies nudos y mojados, y que su pene está fuera de sus pantalones desabrochados. Calasso lo interpreta como un símbolo de su vulnerabilidad extrema, de su condición de paria incluso en un lugar que debería acoger a los excluidos. 3. El museo teratológico. El burdel no es un lugar de placer simple. Sus galerías están repletas de imágenes extrañas. Aves tropicales mutiladas junto a fetos deformes de las prostitutas. Todo ello presentado como si fuera un museo positivista de historia natural. 4. La conversación con el monstruo. El clímax del sueño es su encuentro con un monstruo nacido en la casa. Su apariencia es desconcertante. Su rostro es, incluso gracioso, muy bruñido, de un color oriental. Su tormento es una larga apéndice monstruosa que debe enrollar dolorosamente alrededor de su cuerpo, causándole una vergüenza infinita, especialmente a la hora de la cena. La interpretación de Calasso es brillante. El monstruo no es simplemente una pesadilla, es otro fiore del male, una revelación que surge de la estupidez cientificista de la modernidad. Baudelaire no siente horror, sino una profunda complicidad y comprensión. Habla largamente con él, escuchando sus dolores y tormentos. En la condición de ese monstruo, bello y avergonzado a la vez, Baudelaire se reconoce a sí mismo. Esta capacidad para encontrar la belleza en lo monstruoso, para habitar los abismos del alma sin juzgar, es precisamente lo que hace que Baudelaire siga siendo nuestro contemporáneo más incómodo y necesario. Entonces, ¿por qué leer a Calasso para entender a Baudelaire? Porque este libro no nos da respuestas fáciles. No es una introducción, es una meditación profunda y erudita que nos permite pensar con Baudelaire, no sobre él. Calasso nos muestra por qué la singularidad de este poeta es irreductible y por qué su juicio crítico fue infalible, citando la famosa afirmación de Paul Valéry. Baudelaire criticó, non si è sbagliato mai. Baudelaire crítico no se equivocó jamás. Calasso nos demuestra que Baudelaire sigue siendo inevitable porque nos legó el mismo lenguaje para describir nuestra fragmentación, nuestro culto a la imagen efímera y nuestra búsqueda de belleza en los lugares más oscuros. No es que se parezca a nosotros, es que, en gran medida, nosotros somos una de sus invenciones. Recomiendo encarecidamente Ciò che si trova solo en Baudelaire, a quienes no buscan un manual, sino una conversación inteligente y reveladora. Es para lectores que disfrutan de ensayos densos, que tejen conexiones inesperadas entre el arte, la filosofía y los detalles más ínfimos de la vida. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Han leído a Calasso o a Baudelaire? ¿Qué les parece esta visión del poeta como el sismógrafo de la modernidad? Y una pregunta para ustedes. ¿Qué poeta o pensador creen que define nuestra época como Baudelaire definió la suya? Dejen sus respuestas en los comentarios. Gracias por acompañarme en este análisis. Si les ha gustado, no olviden darle a me gusta, suscribirse y activar la campana para no perderse futuros viajes literarios. Hasta la próxima.